de explicar cómo funciona BGP y todo eso. Primero partamos cómo opera un servicio de Internet dedicado normal, ¿ya? Estos servicios, en lo que es la red, puede ser la red IP o la red MPLS, eh, se configura la red pública que se le está asignando al cliente. Esta red se configura en lo que es la LAN del servicio y se apunta a una ruta por defecto. Quiere decir que todo lo que no se conoce directamente en la tabla del router, o en este caso sería todas las redes conectadas, que será la red pública, la red WAN, y todo lo desconocido, que es la navegación del cliente y todo eso, sale por la red en este caso es la red, y la red ahí distribuye internamente, ¿ya? Eso es lo que es un ITDD normal, ¿ya? Primero que todo, ¿qué es BGP? Vamos a hablar un poquito del concepto de BGP. BGP, primero que todo, que es un protocolo de borde, es un protocolo de enrutamiento que la función principal de ello es intercambiar la información de enrutamiento entre distintos sistemas autónomos, ¿ya? Donde principalmente se ocupan el protocolo BGP en las comunicaciones de Internet entre varios ISP, ¿ya? Entel tiene su propio sistema autónomo de BGP, Amazon, Movistar, Verizon, Deny, todos tienen su propio sistema autónomo. Entonces, la forma de pasarse las redes entre ISP, entre distintos sistemas autónomos, a través del protocolo de frontera BGP. ¿Cómo funciona BGP? Como se explica aquí en la imagen, se interconectan los distintos sistemas autónomos y para llegar a un destino, en este caso, por ejemplo, el ISPA con el sistema autónomo 100, para llegar al 300, puede tomar los distintos caminos, pasar directamente por el sistema autónomo 200 o pasar por el sistema autónomo 400 y luego por el 500. Según cómo se configuren estos protocolos, él toma el camino. Esto funciona, bueno, luego igual se explica más adelante, distintos que los protocolos de enrutamiento interno, que son, por ejemplo, el IGRP, los CPF. Él, en base a la política que se configura, él determina por dónde se va. Por eso que existen dos conceptos ahí, el eBGP y el IBGP, ¿ya? ¿Qué se considera lo que es eBGP? Son las conexiones entre sistemas autónomos. Y esto es para que tú cuando llegues a un destino, tomes el camino que que es el mejor según su configuración. Ahí tú puedes configurar que se vaya porque tiene más, por ejemplo, tiene menos salto por sistema autónomo o porque, por ejemplo, ya, puede que tenga más salto, pero el camino tiene mejor peso porque, no sé, puede ser por temas ¿cómo se llama esto?, de ancho de banda. Puede ser porque, por ejemplo, a nivel de Entel, las redes internacionales, por ejemplo, en un proveedor puede salir más económica que otra, entonces al BGP simplemente lo fuerzan para que se vaya por ese camino y no se vaya por otro de mejor ruta, pero que en su costo puede ser más caro. Eso es el concepto de BGP, es la conexión entre distintos sistemas autónomos y según cómo se configure, qué ruta yo tomo para llegar a un mejor destino. Ya lo que es IBGP también puede ser usado, ¿ya? Es la conexión interna del mismo sistema autónomo de los routers, pero como BGP es pensado un protocolo de que es la mejor ruta según lo que yo configuro, tiene una distancia administrativa más alta que las que son los de los IGP comunes como IGRP o CPF, porque estos protocolos internos son más, ellos ven el estado del enlace o ven las métricas de salto o ambas, en este caso del IGRP que ve las dos para saber la métrica que debe tomar la ruta para llegar a un destino, etcétera. Entonces, lo que siempre es BGP se considera como más eficiente cuando se configura en el modo eBGP que el NIBGP, ¿ya? Por, bueno, como lo declaramos, BGP es ocupado para la conexión de Internet. Y aquí un poquito de historia y todo eso.
¿cuándo se ha ido visto afectado el Internet por temas de protocolo BGP? Por ejemplo, en el 2004, un operador anunció mal su ruta, indicando que él era el mejor para llegar a Internet. Ahí claramente no se tuvo acceso a Internet, ¿ya? Aquí 2008 en Pakistán, un ISP bloqueó YouTube porque anunció una ruta BGP como que él era la red de YouTube. Entonces todo el mundo no pudo acceder a YouTube. El 2011 el presidente de Egipto, el Hosni Mubarak, ordenó que Egipto no saliera internacionalmente a Internet. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer los ICP? No anunciar sus rutas BGP hacia las redes internacionales. 2018, aquí más que nada esto fue más un tema de ciberseguridad, que a través de haciendo un BGP leak, un atacante obtuvo esa cantidad de criptomonedas atacando el CDN de Amazon. El 2019, un pequeño ISP que se convirtió en la ruta preferida de BGP para llegar a Verizon, que es un ISP que nosotros incluso tenemos conexión con Verizon. Entonces, imagínense que ese ISP pequeño, por ser considerado la mejor ruta, todo el tráfico se fue para allá. Entonces, claramente, cuando tú llegas a un destino Verizon, puede ser de que no se podía conectar por demanda o la conexión fuera lenta. Y esto recién calentito. Lo que pasó en Facebook, Instagram y WhatsApp fue un mal anuncio de los routers troncales de esta entidad por BGP. Y por eso que durante 6 horas no tuvimos servicios de estas redes sociales. Claro. El INTE-BGP, bueno, como lo explicaba, el INTE-BGP es un servicio entregado directamente por enrutamiento estático, pero también lo podemos entregar por el protocolo BGP. ¿Cuándo se ocupa el protocolo BGP? Cuando el cliente cuenta con su propio sistema autónomo y prefijo. Si el cliente no cuenta con su sistema autónomo, entonces le puede pasar un sistema autónomo que también se dividen entre público y privado. Entonces, entonces le puede pasar un sistema autónomo privado para que él anuncie sus redes si el cliente no cuenta con su sistema autónomo. Se puede ocupar como único acceso o también tener una arquitectura principal y respaldo cuando el cliente cuenta con otro acceso por otro ISP. O si es directamente por Entel, si requiere tener una arquitectura principal y respaldo en el mismo ISP de Entel, se ocupa el protocolo BGP. Ahí se ocupan varias configuraciones, por ejemplo, lo que es el prepend de ruta, que ahí en una policy map puede anunciar más el mismo sistema autónomo. Entonces el BGP, cuando es un principal, siempre va a preferir el que tenga menos salto, en este caso, de sistema autónomo. En este caso, lo que es servicios de BGP, dependiendo del proyecto, de lo que se instale, el equipo router puede ser proporcionado por Entel o el cliente puede tener la configuración y en este caso solamente tendría el acceso de fibra óptica, nada más. Los tipos de servicios de INTE-BGP que presta Entel: la entrega de rutas nacionales más ruta default, la entrega solamente de la ruta default y full BGP. En este caso se le anuncia al vecino BGP todas las rutas conocidas desde la red core de Entel. Entonces, en el mismo esquemático del que se le presentó al principio, ¿cómo operaría un servicio INTE-BGP? Dependiendo de la configuración, si es solamente ruta default, si son todas las rutas o si son rutas nacionales más default, se le entrega al router, en este caso en la red que quiera anunciar, a través del protocolo BGP, se le entrega en este caso a la red. Para entender un poquito cómo opera el BGP, Entel, así es aproximadamente cómo funciona su arquitectura para lo que es la red de Internet. Tenemos lo que es la red de MPLS, que la opera bajo el sistema autónomo conocido, el 27651.
tenemos la red IP, que es una red que se conecta a la red Core IP, que en este caso es la red, como se podría decir, la principal sistema autónomo de la navegación de los servicios de Entel, de Internet, ¿ya? Que es el sistema autónomo 6471. Entonces, los clientes se pueden conectar directamente a la red MPLS a través de este sistema autónomo, que es el 27651, que son son medio limitados y todo eso, porque preferentemente prefieren que se conecten directamente a la red IP, que ahí están el R1 NAC CNT, el R2 NAC CNT y el R1 NAC Ciudad de los Valles, ¿ya? Ahí, ¿qué es lo que se hace? Se conecta el servicio, eh, se hace una configuración para que la red, que en este caso el router anuncie a través de un sistema autónomo, la red lo redistribuya internamente a través del mismo protocolo BGP. Por eso, presentándole esta arquitectura, es importante que cuando ustedes configuran redes de prueba, tanto en la red IP o la red MPLS, por ejemplo, por ese motivo, ustedes quieren probar, por ejemplo, una WAN o quieren, no sé, quieren ir rescatando, por ejemplo, la red Metro y configuran una IP secundaria y todo eso, siempre ocupen redes privadas y no públicas, ya que al hacer esto pueden provocar que un cliente no llegue a un destino específico, se deniegue alguna aplicación o que incluso Entel se puede equivocar y todo eso, porque BGP igual es un protocolo entre dinámico y manual más que nada cómo se configuran las políticas, las redes que se publican, etcétera. Pero pues si por ese motivo el Entel puede publicar esa red que ustedes están configurando en forma de prueba, puede traerle un problema con otro proveedor, ¿ya? Este es un ejemplo real que, por ejemplo, aquí lo más probable es que tengan aquí, no sé, pueden tener un acceso inalámbrico configurado para lo que es la gestión. Esto se está anunciando en lo que es la red MPLS. Si se fijan, la red internamente se está publicando esta red. Póngase que un ejemplo, el banco X, su IP pública su dirección web es la, no sé, es la 55.55.55.2. Si un cliente visita esta web, el DNS le va a resolver esa IP y cuando quiera llegar, no va a llegar porque internamente está dentro de la red configurada. Por eso que siempre es importante que cuando ustedes hagan pruebas dentro de la BRF de Entel Internet o dentro de la red IP, siempre ocupen redes privadas. Bueno, para finalizar el ejemplo, si se fijan, se hace la consulta por la red y aquí se conoce a través del core. Entonces, igual si un cliente está conectado por la red core, en el mismo ejemplo, si quiere visitar la página del banco X, se va a ir hacia la red de MPLS y no hacia la red, entre comillas, internacional, donde debería conocerse este prefijo en específico. ¿Ya? Bueno, la arquitectura de los servicios ITBGP más comunes, generalmente, como Entel tiene desplegado a nivel nacional, y bueno, igual aquí en Santiago, pero esto es más para las regiones, etcétera. Tiene desplegado lo que es la red MPLS, entonces tiene PMPLS y todo eso. Entonces, una arquitectura más común es que se haga un túnel Layer 2 entre PS para que finalmente el equipo que se instale se conecte, haga sesión BGP, mejor dicho, con la red IP. En este caso, por ejemplo, la red NAC CNT. ¿Ya? Y de ahí después se pasa la ruta al core IP y de ahí, etcétera, como se mostró en el ejemplo anterior de la arquitectura, cómo está la red de Entel Internet a través de BGP. Aquí, bueno, cómo se establece un túnel en Layer 2. Esto es, ¿cómo se llama? Esto es no es solamente para los IPVGP, sino, por ejemplo,
hay servicios Layer 2 que extienden el LAN, entonces se ocupa típicamente estos servicios. Hay una consulta de Huawei cómo revisar un túnel Layer 2 y un ejemplo en los Cisco ASR NUI cómo ver un túnel Layer 2. Configuración de lo que es un INT BGP, en lo que son los CP, en lo que es la parte WAN y LAN se configuran igual que los servicios de Internet dedicados comunes, se configuran a WAN, se configuran las LAN, dependiendo si es un proyecto, por ejemplo, más grande y todo eso, no es necesariamente que las redes estén dentro de acá, puede estar una red interna y puede que, por ejemplo, las redes públicas se configuren dentro de un router de cliente. Pero este es el escenario más típico, que en este caso las redes públicas están en la LAN del cliente del router. Eh, bueno, aquí el ejemplo es que en este caso la ruta que se va a anunciar por BGP se dice ya, se conoce por null 0 porque se conoce por el mismo dispositivo. Es como un mecanismo para decirle al dispositivo, en este caso la configuración, de que la red se conoce por ese router. Eso generalmente se configura porque aquí solamente teniendo la red activada se conocen las redes, pero si por ese motivo no está conectado, se podría dejar estas rutas como por defecto para que las redes siempre se anuncien. ¿Ya? Aquí en lo que está marcado en gris es como para cuando existe como peering o equipos BGP se necesiten conocer, pero ahora esto prácticamente no se configura, no he visto servicios que se configuran esto, así que esto es cuando, por ejemplo, el vecino BGP es otra red, pero no está alcanzable, entonces se le pide que por una ruta, en este caso, por una ruta estática se conozca. Pero como les digo, estos son como casos bien específicos, así que no se confundan con esto. Generalmente las conexiones de BGP se hacen directamente por WAN, que en este caso sería, por ejemplo, aquí se hace conexión, en este caso contra el R1NAC, por eso que yo les decía que acá los gris ya prácticamente ya ni se configura ya. Es cuando se tenía como un equipo que levantaba la sesión BGP, pero no era la directamente conectada, sino tenía que pasar como por saltos para poder llegar a ese equipo. Pero vamos a lo que principalmente, a lo que nosotros lo que más se instala en estos momentos, que en la parte del BGP se configura todo lo que son las redes que se van a anunciar, cuál es el sistema autónomo que se va a conectar. Bueno, pueden conectarse la descripción, cuál es la versión de BGP que van a configurar, que en este caso es la versión 4, porque es la que de la versión 4 hacia arriba es la que permite redes classless, o sea, no sé, pueden ser redes más específicas y no necesariamente, por ejemplo, una red clase full. Y bueno, que tengan en caso una reconfiguración, en caso de que, por ejemplo, el BGP, no sé, por ese motivo pierde ruta y todo eso, pero eso primordialmente tiene que ser el vecino, la, el sistema autónomo de destino. Bueno, aquí si se fijan, se inicia con el sistema autónomo que va a levantar este servicio, el sistema autónomo de destino y la versión, ¿ya? En lo que es configuración de AR, tiene que estar directamente conectado en este caso, que en este caso sería la red WAN, y en la parte de lo que es el BGP, en este caso el vecino, que sería el router que les mostré anteriormente, se configura lo que es el sistema autónomo remoto, y aquí se le empieza a aplicar las políticas ¿cómo se llama esto? Que caracterizan a los BGP. En este caso, el route policy, que en verde serían las redes que se permiten ¿cómo se llama esto? Desde el servicio, y las políticas O son
el tipo de servicio que se le va a dar al cliente. En este caso es ruta default, que se entrega la ruta default. Para recordar, acuérdense que existe ruta default, ruta nacional más ruta default y BGP full, que son todas las rutas. ¿Ya? Generalmente se configura ruta default. Para la parte de lo que es el route policy, que sería la entrada, a él se le configura, en este caso, en lo gris, que es esto, que cuáles son las redes permitidas que se le va a permitir en este caso al CPE conocer, y se le aplica una por defecto. Esto está todo por, ¿cómo se llama esto? Configurado por default. Se le aplica un local preference de 400, que es una configuración definida por redes, que es por defecto. Y como les digo, aquí lo primordial, que el route policy es los destinos, en este caso lo que me anuncia el CPE, que es lo que voy a permitir, que en este caso serían las dos redes. ¿Ya? Vamos a lo que es troubleshooting. En el caso del servicio por protocolo BGP, cuando nosotros tenemos gestión de nuestro equipo y, y se hacen las mismas pruebas que un servicio internet dedicado común. Lo que sí, claro, como protocolo de enrutamiento se puede validar cuánto está activo, cuánto y qué prefijos se están recibiendo en este caso de la red y qué es lo que estamos anunciando, que sería lo único diferente. Pero, por ejemplo, aquí un pin al DNS de Entel es lo mismo que un servicio de internet dedicado común, ¿ya? Como le he dicho, siempre y cuando nosotros tengamos gestión del router, porque puede ser que por proyecto o cosa específica el cliente dice, no, yo gestiono el equipo. Ya. Bueno, algunos troubleshooting, por ejemplo, aquí en el router CPE, con el show IP BGP Summary, pueden ver cuál es el vecino que está activo. En este caso, por la configuración que está realizado, se recibe solamente un prefijo, que en este caso es la ruta default. ¿Cuánto tiempo up o down? Puede ser cualquiera en este caso, si es down, cuánto tiempo estuvo inactivo, o si es up, cuánto tiempo ha estado activo. En este caso, el protocolo está establecido porque estamos teniendo estamos recibiendo un prefijo. Si se fijan, en el ejemplo anterior tenía una configuración para hacer vecindad con el 200.111.915. En este caso, nunca ha estado activo, en este caso está down, y está en el estado activo, quiere decir que está la configuración presente, pero está como a la espera de recibir la vecindad del BGP. Por eso que igual quedó la otra configuración para que vean cuando es, por ejemplo, cuando en este caso el router quiera configuración de vecindad de un lado y nunca ha recibido, y cuando está activo. Ya lo otro es en el CPE decirle ya, ¿qué es lo que yo estoy anunciando a través de que le anuncio a mi vecino con el comando show IP BGP neighbor, en este caso la WAN del PE o AR, dependiendo de donde se haga la vecindad BGP, y que yo lo que advierto serían las dos rutas. Y también con el show IP BGP neighbor, la IP en este caso WAN routes, ¿cuál es la ruta que recibo? Que en este caso es la ruta default. Ya lo que es directamente en este caso en AR, donde se hace la vecindad, ustedes igual pueden, con el show IP BGP Summary, pueden ver cuántos vecinos tienen activo, el tiempo y qué es lo que están recibiendo de ellos. En el caso específico, pueden hacer incluso directamente un filtro por la IP1 del CPE, en este caso que el neighbor de donde estamos haciendo la vecindad BGP, cuánto tiempo lleva activo y cuántos prefijos se reciben. En este caso, las dos redes que están configuradas en el CPE. Y también pueden hacer consultas específicas, o sea, pueden preguntarle en este caso al CPE qué es lo que están advirtiendo, que en este caso sería la default nomás, y qué es lo que están recibiendo desde el CPE,
que serían en este caso los dos prefijos. Y ya para ir finalizando, otro tipo de pruebas que pueden hacer, por ejemplo, Looking Glass y preguntar, por ejemplo, internacionalmente, ¿de dónde están conociendo este prefijo? Entonces aquí pueden hacer la misma consulta que se está haciendo directamente la R, pero aquí le pueden hacer la hacen a través de otros dispositivos que están en la red, que están publicados en esta página web, y ver incluso por dónde se conocen. En este caso, por ejemplo, aquí este cliente, no sé si todavía estará con nosotros, lo desconozco, pero si por ejemplo, por ese motivo, tienen Entel, tiene Movistar, y en este caso tiene Verizon, porque el de Verizon, él se puede conocer mejor por donde, cómo se configura en este caso el BGP. ¿Ya? Ahí se les deja la dirección. Bueno, esta PPT va a ser entregada a Luis para que la distribuya. Y ahí está la dirección para que haga Looking Glass cuando les toque revisar servicios por BGP. Y ahora llegó el momento de las consultas. Víctor, ¿Sí? y tú en una lámina mostrabas por ahí, no sé si antiguamente, aclárame, eh, levantaban el BGP por un router reflector. Eso lo eliminaron, ¿no es cierto? Sí, pues, por eso que están esas configuraciones como legadas. Sí, Ya, antiguamente se sí. levantaba directamente con el router reflector y todo eso, pero ahora la arquitectura es directamente hacia la R1 BGP por WAN y ahí levantan la sesión BGP. Ya, de acuerdo. Menos puntos de Menos revisión. punto de falla. Menos Ya, punto de falla, mejor dicho. ya, ok. No sé si alguien más tiene duda o consulta. No, Víctor, te agradezco. Súper, súper sólido la presentación. De verdad, gracias. Muy instructiva. Por mí, ninguna, la verdad. No sé, pues si no tienen más dudas y todo Por el lado eso. de mantención, ¿qué es lo que más falla en estos servicios? ¿Qué es lo que el cliente más le duele? ¿Qué es lo que más reclama? ¿Qué se cae? Habitualmente están revisando. Eh, Sí. por lo general no Podría preguntar al fallan, Nicolás. eso. No, por lo general no Podría caen preguntar, muchos Nico. servicios de BGP, pero lo que más reclaman es lentitud, más que el servicio esté cortado, lentitud o intermitencia. O sea, reclaman lo mismo que los otros tipos de servicios. Exacto. Ya. Claro, sí, como se le explicaba anteriormente, voy a volver un par de slides anteriores. Vamos a hablar un poquito de la arquitectura de red de acá. Bueno, dependiendo del tipo de PGP que se le proporcione, realmente, ¿por qué digo ruta default? Porque claro, al ser una ruta, finalmente, cuando deciden por dónde irse la consulta al cliente, por ejemplo, visita, no sé, facebook.com, ¿por dónde se va a ir? Y lo decide el core. Pero si, por ejemplo, le pasa todas las rutas a un router, el router puede tomar directamente el camino y decir, no, yo me voy por acá. Pero ahí también depende también de la capacidad del router, por ejemplo, y eso tiene que estar bien diseñado también durante la preventa del servicio y todo eso. Que si, por ejemplo, se va a activar un Inter BGP full, que el equipo tenga las condiciones de tener esa tremenda tabla de ruta Sí, pues. cuando son BGP full. Por eso es que es más comúnmente que sea ruta default y en este caso el core IP, cuando le llega el requerimiento, en este caso del servicio, lo toma y lo envía donde procede, donde él conoce. Por eso les digo que el ITBGP es solamente ¿cómo se llama esto? Es a través de un protocolo dinámico
la red, que puede ser nuestra también, como del cliente, que sea anunciado por los BGP, en este caso por el BGP de interno de la red Entel Internet, que es el 6471, sea anunciado hacia distintos proveedores y que en este caso cuando visita no sé, visita tal dirección, el cliente va a funcionar igual que los internet dedicados normales. Si solamente los internet dedicados normales apunta una ruta default hacia la red y la red determina dónde propagar esa ruta. Y el INTE-BGP lo único que le dice, ya, él levanta el protocolo dinámico, dice, ya, yo voy a entregar esta red, en este caso, a la red de Entel, y la red de Entel toma esa red y la propaga hacia los distintos proveedores. Esa es la única diferencia. Bueno, claramente que van a tener más troubleshooting por el tiempo y todo eso, pero es lo mismo. O sea, si van a salir, por ejemplo, por las redes internacionales, va a ser lo mismo que los internet dedicados normales. Si va a ser por una ruta nacional, por ejemplo, un servicio que está en Movistar, va a tomar el PIT y se va a ir por los ISP nacionales. Y a todo esto se configura todo lo que es velocidad, es lo mismo que los internet comunes. Y en este caso, en el AR, la configuración, por ahí justo tengo un ejemplo sin política, pero aquí es lo mismo que el otro internet. Se le configura una política nacional e internacional, entonces si el cliente consulta un tráfico internacional, se va a ir por el lado internacional y ahí le va a cortar la política internacional. No sé si ahí quedó un poquito más claro. Sí. Entonces, el problema de lentitud también podría ser que de repente, no sé, por la capacidad de los equipos, si un full BGP, como decías tú, Víctor, por la gran cantidad de tabla de rutas que tiene que procesar, a lo mejor el equipo no es el más adecuado, una cosa así, ¿no es cierto? Sí, por eso que tiene que ser, ahí tiene que ser Diseño. tiene que haber un diseño de por medio y todo eso. Pero eso depende, como les digo, de qué tipo de BGP se pida. Y yo los más comunes que he visto son ruta de default. Digo, yo estoy pensando porque a veces los clientes, por ejemplo, en los proyectos, porque de repente el cliente pide una cosa y de repente se da vuelta candero y cambia el proyecto. Y a veces si el mismo Entel no le alumbra con esos detalles, claro que podría quedar con alguna cosa que después le cause lentitud. Con el equipo, que sea mal. Claro, pero ahí ya son como temas como le digo, temas de proyecto y todo eso, pero como en lo común y todo eso, esto es lo más común que se ve, que se anuncia una ruta de default y todo eso. Ok. Una pregunta, ahora que comentaba que toda esta configuración sobrecarga el router y hay que tener un router que sea más robusto, o la arquitectura en general tiene que ser más robusta. ¿Eso le afecta en el uso de la CPU en el mismo Sí, router? po, sí. ¿Cuánto es lo normal que debería estar en el uso de CPU en un router como para poder saber que se está saturando y quizás el mismo router está con alguna falla interna y hay que mandar a cambiar el router? Mira, por, por temas de BGP no sabría decírtelo, pero yo sé que a nivel de servicio la carga no debería estarte superando el 40%. O sea, hablando de todo de servicio a internet dedicado, o sea, si tú ves que el umbral se te está aumentando más del 40 es porque tienes algo. Pero como les decía, la idea es que si, por ejemplo, es un BGP full, tiene que estar considerado el equipo para soportar esa tremenda tales rutas porque ahí el BGP full, ¿qué es lo que hace? En este caso la R toma y te pasa todas las rutas que él conoce. Y Toco, No, ¿te puedo complementar? ¿sí? Buenas tardes, Félix Arredondo por acá. Lo que es la CPU, igual independiente del servicio y en términos generales, yo creo que lo correcto es mirar las gráficas que se pueden obtener en los equipos a través de los comandos show, ¿no es cierto?
Y ahí si se ve alguna anomalía, uno podría asumir o creer que hay algo asociado a la CPU. Pero si la CPU, a pesar de que hay un problema, por ejemplo, de lentitud de intermitencia, y si la CPU ha estado estable durante las últimas 24 horas, por ejemplo, se descartaría. Así que más que por nivel de servicio o por protocolo implementado en los equipos, yo creo que es comportamiento lo que se tiene que evaluar en ese parámetro. Y después, si se ve una anomalía, meterse al detalle y ver si es que efectivamente se genera por un BGP o por cualquier otro tipo de cosa. No sé. Mira, sí, y aparte lo que me está complementando el Félix, hay que tener algo en considerado. BGP no es un protocolo como pensado como el IGRP, los CPF, que tú tienes un cambio topológico y él hace un cambio interno y todo eso, y puede publicar en este caso, empieza a actualizar sus tablas de ruta y todo eso. El BGP está diseñado como para decir, ya, ¿cuál es el camino que yo voy a tomar en base a lo que me configuraron? O sea, si a mí me configuraron tomar tal camino, yo me voy por ese camino. Si yo me configuraron no sé, para tomar tal camino y no el otro, que por ejemplo el otro puede que tenga menos salto, pero tiene menor ancho banda, va a tomar ese camino y ante un cambio de convergencia y todo eso, no es como que los protocolos IGP que reconvergen y todo eso, sino que el BGP ¿cómo se llama esto? Es más, es más como eficiente en ese sentido de convergencia, ¿ya? Él, ante cualquier cambio en la red, él no reconverge. Y por eso que se dice que no es ocupado como IGP más común, porque no está diseñado para eso. No es como, por ejemplo, que un IGRP, un SPF, que tienen cambio de ¿cómo se llama esto? Cambio topológico y empiezan a recalcular todo eso y deciden tomar la mejor ruta porque están diseñados para eso. En cambio, el BGP no. El BGP, tú le tenés que decir cómo verás. Entonces, por temas de protocolo y todo eso, complementando lo que es el Félix, nunca va a haber un problema así y todo eso. Claro que sí, el router que se instala, si es un BGP full, tiene que estar preparado para eso, porque va a ser una tabla de ruta más o menos importante, po. Pero esa tabla de ruta no va a pasar convergiendo a cada rato, no como por ejemplo los protocolos como el IGRP, los CPF, que cambio en la tabla de ruta y reconvergen inmediatamente. Claro. No sé si quedó claro ahí. Sí, no, sí, eso se entiende. Sí. Gracias, Feli, ahí por el apoyo. Vale. Yo tengo un par de preguntas. La primera, una bien sencilla, que me quedó un caso otra vez que vi que para esto, para los BGP o InterBGP, no sé si hay casos donde solamente le proporcionan los datos de la IP pública y el cliente puede configurar el router, porque una vez me pasó un caso de que por la pública no tenía acceso al router, pero sí veía que tenía tráfico. Entonces no sé si hay casos así de que solamente, o sea, hay CPEs que son administrados por cliente y no por nosotros. Sí, pues, sí, por eso que, a ver, ¿cómo lo podemos decir? El BGP igual eh, es como un servicio traje a la medida de los clientes. Porque Ya. el cliente, como le digo, puede tener su red, o prefijo, mejor dicho, puede tener su sistema autónomo, y él decir, ¿sabes qué? Solamente llévame con la fibra, díganme en este caso el vecino a que me tengo que conectar, ustedes autorícenme cuáles son las redes que yo voy a pasar. Por eso es importante también aquí que la configuración, cuáles son, y eso es un diseño que se tiene que hacer en la preventa del servicio, que el cliente tiene que tener claro cuando va a contratar BGP y él va a proporcionar sus equipos, su IP pública, su sistema autónomo, etcétera.
él lo tiene que declarar para que el diseño sea efectivo, porque en el fondo después la persona que va a provisionar el servicio va a decir, ya, este es el vecino que tú tenés que conectarte, este es el sistema autónomo. Por el diseño que tú elegiste, yo, por ejemplo, te voy a pasar pura ruta default. ¿Y cuáles son las IPs que tú me vas a indicar? Ah, ya, son estas, ya. Entonces yo en la red, yo se las voy a permitir. Una cosa importante, antes que no se me vaya, y esto es importante en la provisión de servicio, que todos estos prefijos, independientes que sean anunciados en el AR, también tienen que, y eso lo hacen con una actividad específica en la provisión, se les pasa a redes, en este caso al core IP, y el core IP también las tiene que permitir a nivel de core. ¿Ya? Así que el cliente, cuando configura un BGP, tiene que tener claro, cuando él va a configurar su equipo, cuál es el vecino que se tiene que conectar, cuáles son las redes que él anuncia, cuál es su sistema autónomo y qué es lo que va a recibir. Claro. Ya. Lo otro era en un slide que mostraste cuando configuraba las rutas con null 0. Eso no es prescindible, ¿cierto? Porque yo por lo menos No, no he visto esa configuración. De hecho, busqué ahora un servicio BGP o para revisar y claro, no lo tenía. claro, eso es cuando, cuando tú tienes, por ejemplo, no tienes la IP pública en el router con que está haciendo la vecindad BGP, sino lo tienes en otra parte. Entonces, tú de alguna manera, tú le tienes que decir a la red que tú conoces esas IPs públicas. Y por una condición de BGP para anunciar prefijos es que las redes se tienen que conocer. En este caso, siempre son cuando están directamente conectadas. Por eso que esto es a modo de ejemplo. Puede tenerlo como no puede tenerlo. Pero si las Ya. redes están directamente conectadas y en este caso el equipo está conectado, se van a anunciar los prefijos sin ningún inconveniente. Ya. Ya. Y lo otro que también se me ocurrió preguntar ahora, también he visto que en los trunk IP también hay algunos que trabajan internamente con BGP. Claro. Entonces, no sé si esos comandos del show neighbors o show BGP neighbor me permite ver si puedo conocer, no sé, a una sucursal si me está propagando o si estoy conociendo la ruta para ver si Sí, está activo esa sucursal, por ejemplo, que a veces pasa de que reclaman por un servicio, pero en realidad el problema está en una sucursal X y a veces puede que esté cortado o puede que tenga otro tipo de problema. sí, claro. Mira, si no mal lo recuerdo, tú tienes que ponerle el VPN-V4 y el nombre de la BRF. No lo recuerdo muy bien, pero le Ah, tenéis ya, que poner le tenéis que colocar la BRF, ¿ya? Pero me parece que con VPN4 y el nombre de la BRF. Ahí tendrías que ir probándolo, pero sí, te sirve totalmente, porque en el fondo lo único que tú estás aquí en el vecino que esté ganado es, primero que todo, cuánto está activo el protocolo, qué es lo que tú le estás entregando en este caso al vecino y qué es lo que tú estás recibiendo del vecino. Y claro, y si tú quieres saber, por ejemplo, ya si la red de esa sucursal, igual con el show IP route es suficiente, si solamente lo único que estos claro, son comandos específicos, más ya. que nada para ver cómo está la vecindad del BGP, qué es lo que estoy conociendo del BGP y qué es lo que estoy recibiendo del BGP. Ah, ya. Ah, ya, no era más que nada porque era como ese trunk trabajaba con ese protocolo, era como para complementarlo, saber, no sé si podía ocupar estos comandos. Sí, sí los podía ocupar, pero como te digo, o sea, es lo mismo que el Show IP Route, pero solamente como te decía, Claro, el BGP aquí el tiempo, lo que estáis recibiendo y qué es lo que estáis informando. vale. No sé si hay alguna más consulta, duda. Ninguna por mi parte. No, no, Víctor.
Creo que estaríamos, Víctor. No sé, ahí, Estaría- bueno, los que más han manejado esto en cuanto ahora a la toma de incidentes, el Nico y el Román, que eran los que nos podían aportar con más inquietudes eh, respecto al tema, pero yo por lo que veo ya se le aclararon estas cosas. No sé si les queda algo pendiente. Bueno, cualquier cosa igual está en la slide y todo eso, así que eso te lo voy a pasar, Lucho, como para terminar el hito de la charla. ¿Ya? Ya pues, voy a Estaríamos terminar, entonces. ya ahí terminé de grabar.